Hoy quiero mostrarte cómo preparo mi comida en meal prep. Realmente es batch cooking, que es cuando preparas varios alimentos por separados cada vez que tienes un tiempo. Si adelantas alimentos por separados, puedes preparar este tipo de platos, donde mezclas las preparaciones con alimentos frescos, para crear los platos más deliciosos y saludables. Suscríbete que no vas a poder creer lo fácil y rápido que vamos a hacer todo esto. Empezamos con unos garbanzos cocidos. Si quieres ahorrar tiempo, puedes utilizar garbanzos enlatados, pero si quieres ahorrar dinero como hago yo, compras 2 kilos de garbanzos, los pones a remojar, los cocinas, los escurres y los metes en el congelador. Así que para prepararlos solamente los descongelas y lo vas a tener listo para preparar como tú quieras. Por ejemplo, agrégale paprika, aceite de oliva, pimienta, agrégale sal a tu gusto, también puedes agregarle comino, un poquito de tomillo. Esto lo mezclas y lo llevas a una bandeja para hornear. Puedes adaptar las cantidades a la cantidad de personas que hay en tu familia. Para que te hagas una idea, aquí estoy haciendo media taza de garbanzos y ya vas a ver cómo va a quedar esto. Otra taza de garbanzo la vas a meter en la licuadora con un diente de ajo, mantequilla de sésamo o ajonjolí. Mézclala bien cada vez que la abras para que esté líquida con todas sus grasas y agrega 1 o 2 cucharadas. En su defecto puedes utilizar mantequilla de almendras, pero no te recomiendo hacerlo con mantequilla de maní, ya que el maní puede inflamar un poco. Agrégale una cucharadita de paprika y de comino. Ponle el jugo de medio limón, sal y pimienta al gusto y también un poquito de agua fría y un chorrito de aceite de oliva. Lo vas a batir y vas a ver la consistencia. Si sientes que le hace falta un poquito más de agua para que quede más cremoso, agrégaselo. A mí me gusta que quede bien espeso, pero eso es a gusto de cada quien. Si te queda así, está perfecto. Lo metes en un frasquito de vidrio preferiblemente, bien distribuido y bien tapado. ¿Dónde está la tapa? Aquí. Y una cosa que es importante aprender es aprovechar el tiempo y la energía. Si se prende el horno, entonces se hornean varias cosas a la vez. Por ejemplo, ya tienes los garbanzos, ahora vamos a meter también unas batatas. Las vas a picar de 3 formas distintas para que tengas diferentes maneras de hacer tus platos. Condimenta como tú quieras. Si quieres solamente le pones sal y también le puedes agregar ajo o alguna hierba. Yo tengo romero y tengo tomillo. Y si no te gustan las batatas, hazlo con papas. Y también le voy a agregar un poco de pimienta y un poquito también de aceite de oliva. Lo remueves así un poquito para que agarre sabor y te lo llevas a la bandeja. Corta algunos en cuadritos, algunos así en bastoncitos y algunas rebanadas que te sirve para un desayuno con un huevito. Y hablando de huevitos, también ponte a hervir algunos huevos. Eso siempre ayuda a resolver cualquier comida. Pícate pepinos y también los puedes picar en ruedas y en cuadritos. Y todo lo vas llevando a un contenedor de vidrio bien tapado. Después de 35 minutos van saliendo las bandejas. Por acá tengo los garbanzos súper crujientes. También corté algunas remolachas que tenía y las horneé de una vez. Estos garbanzos crujientes son perfectos para comerlos así solitos o sobre las ensaladas. Las batatas son las que tardan un poquito más, pero estas ya están perfectas. También las voy a guardar en un contenedor aparte. Como ves, la idea es cocinar diferentes alimentos y guardarlos en contenedores apartes. Al tener alimentos listos en tu nevera, va a ser mucho más fácil armar tus platos. Vamos a guardarlo. Yo todo lo que está listo lo guardo en la parte de arriba del refrigerador. Así mantengo mejor el inventario y el orden. Dime en los comentarios si quieres que te enseñe a ordenar tu nevera. Ahora te voy a decir cómo armaría yo un plato con todos estos ingredientes o con alguno de ellos. Mezclando lo que está listo con alimentos frescos. Te puedes picar un poquito de tomate o de pimentón o de cebolla. También puedes picar alguna hierba como perejil, cilantro o albahaca. Si quieres una cena ligera donde solamente quieres picar, puedes servir el hummus, que me encanta servirlo así de esta manera porque le hago como un canal. Y luego empiezo a ponerle vegetales. Por ejemplo, le pongo los pepinos que piqué, los tomates. Aquí le puedes agregar el vegetal que más te guste.
Lo rocías con aceite de oliva y lo espolvoreas con paprika y canela. Y aquí le vas a agregar el perejil así bien espolvoreadito. Te prometo que esto es delicioso. Y en vez de comerte una sopa de garbanzos, te lo comes así. Es delicioso. Y si quieres variar este hummus, por ejemplo, le puedes agregar pimentón asado, berenjenas asadas, champiñones y más. Ahora vamos con un plato con todo. Llena tu plato de hojas verdes, en este caso yo utilicé espinacas. Las batatas las calientas en el air fryer o en el horno. Le agregas pepino, tomate recién picadito y aguacate. Alguna hierba como cilantro, albahaca o eneldo. Ahora le agregas el hummus y un huevo. Y si no comes huevo también puedes agregarle una pechuga de pollo como la que te enseñé a hacer en el video pasado. Le agregas un poquito de sal, un poquito de aceite de oliva, paprika para el hummus. Y aquí tengo los garbanzos súper crocantes que hicimos. Estos también los calientas en el air fryer o los metes también un poquito en el horno. Y este es un plato súper fresco para comer ahorita en el verano, que lo puedes comer de desayuno, de almuerzo o de cena. Y así, con la misma técnica con la que armamos este plato, puedes armar muchísimos platos con otros ingredientes. Mira los colores. Los garbanzos son buenísimos para el tránsito intestinal. La batata te ayuda a controlar el azúcar en sangre. El aguacate te aporta grasas buenas. Y el pepino, entre muchas cosas, te hidrata y te fortalece el sistema inmunológico. Y esto solo nombrando algunos ingredientes. Así que imagina la cantidad de nutrientes y sabor que hay aquí. Si quieres más ideas de meal prep, por supuesto puedes buscar mis ebooks en mi página web recetaslili.com o en mi nueva tienda lilibetramirez.com. Si te gustó este tipo de platos, déjame tu dedito arriba y dímelo en los comentarios que hago más videos así. Este tipo de preparaciones definitivamente te va a ayudar mucho a organizar tu comida saludable. Suscríbete a mi canal y comparte este video con tus amigos. Recuerda suscribirte también a mi newsletter y no te pierdas el video de la semana pasada. Todas las recetas escritas las consigues en mi web recetaslili.com. De hecho, si no sabías, también puedes imprimirlas. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye. No volverás a comer una pechuga seca nunca más. Después que te cuente esta receta con la cual te van a quedar súper tiernas, jugosas y deliciosas. Te voy a presentar mi plato de ensalada favorito y mucho más, así que suscríbete con la campanita que empezamos ya.